Imagínense un geriátrico, de esos grandes, con pasillos largos y sinuosos, donde la luz amarillenta de las farolas parece jugar siempre con las sombras. Es en este escenario que nuestra enfermera, llamada Ana, comienza su turno de noche en la sala de Alzheimer. A Ana siempre le gustó ayudar a los mayores, pero ese lugar tenía algo diferente, algo que la conmovía profundamente. Desde el primer día sintió un aura extraña, como si el aire estuviera impregnado de historias oscuras y secretos olvidados. Al principio todo parecía normal. Hizo sus rondas, controló a los pacientes, administró medicamentos. Pero a medida que avanzaba la noche, empezaron a suceder cosas extrañas. En una de las habitaciones, Ana escuchó la risa ahogada de un paciente que hacía mucho tiempo que no hablaba. En otra ocasión, encontró una silla temblando por sí sola, como si alguien estuviera sentado en ella. Y, peor aún, una madrugada, mientras revisaba los registros, Ana vio su propio nombre escrito en una lista de pacientes, con la fecha de fallecimiento fijada para esa misma noche. Cada vez más asustada, Ana intentó buscar explicaciones lógicas a los inexplicables acontecimientos, pero nada tenía sentido. Hasta que una noche, mientras estaba en el baño, sintió una mano fría tocar su hombro. Se dio la vuelta esperando encontrar a uno de los pacientes, pero no había nadie allí. Solo un viejo espejo colgado en la pared. El reflejo en el espejo no era el de ella. Era una figura pálida, distorsionada, con ojos vacíos que parecían traspasarle el alma. Ana intentó gritar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Estaba paralizada por el miedo. Entonces, la figura comenzó a susurrar palabras ininteligibles, pero Ana podía sentir el mal que emanaba de ellas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no se trataba de algo del mundo de los vivos. Se trataba de una entidad sobrenatural, alimentada por los gritos y la confusión de los pacientes de Alzheimer. Desesperada, Ana buscó ayuda, pero nadie parecía creer sus historias. Hasta que una noche, durante una terrible tormenta, el espíritu volvió a manifestarse, más poderoso que nunca. Fue entonces cuando Ana tuvo una idea. Corrió a la sala de terapia ocupacional y encontró un viejo rompecabezas que los pacientes solían hacer para ejercitar la mente. Con manos temblorosas, comenzó a armar el rompecabezas, recitando una antigua oración de protección que había aprendido de su abuela. Mientras las piezas encajaban en su lugar, la figura en el espejo comenzó a retorcerse de dolor, hasta que finalmente desapareció en una nube de humo negro. Desde entonces, la sala de Alzheimer del hospital geriátrico nunca ha vuelto a estar embrujada. Ana continuó trabajando allí, pero ahora siempre lleva consigo un amuleto protector, recordando siempre las noches de terror que vivió en aquel oscuro lugar. Después de esa fatídica noche, Ana estaba más decidida que nunca a desentrañar los misterios que rodeaban la sala de Alzheimer. Comenzó a investigar incansablemente la historia del hospital, buscando alguna pista que pudiera explicar los fantasmas que presenció. Resultó que el edificio donde estaba ubicado el hospital tenía una historia oscura. Antes de convertirse en un centro de atención para personas mayores, era un antiguo sanatorio donde se internaba en malas condiciones a personas con enfermedades mentales. Era como si las paredes del edificio todavía resonaran los lamentos y el dolor de quienes allí sufrieron. Ana se dio cuenta de que las almas atormentadas de aquellos tiempos oscuros aún deambulaban por los pasillos, especialmente en el pabellón de Alzheimer, donde los recuerdos se fragmentaban y confundían. Decidida a ayudar a esos espíritus perdidos a encontrar la paz, Ana comenzó a realizar rituales de purificación y protección en todo el barrio. Esparcía sal gruesa en los rincones de las habitaciones, quemaba incienso de salvia para protegerse de las energías negativas y colgaba símbolos sagrados en las puertas. Pero los espíritus no se rindieron fácilmente. Continuaron manifestándose de maneras cada vez más aterradoras, poniendo a prueba el coraje de Ana hasta el límite.
Vio sombras moviéndose en los pasillos, escuchó voces susurrando su nombre en las sombras de la noche y sintió una presencia helada respirando en su cuello cuando menos lo esperaba. Aún así, Ana no se rindió. Sabía que estaba librando una batalla entre la luz y la oscuridad y estaba decidida a ganar. Con el apoyo de algunos colegas que finalmente comenzaron a creer sus historias, continuó luchando contra las fuerzas sobrenaturales que atormentaban el hospital. Finalmente, después de meses de batalla, las manifestaciones paranormales comenzaron a disminuir. Parecía que los espíritus finalmente estaban encontrando la paz que habían estado buscando. El ambiente en el hospital cambió, volviéndose más ligero y sereno. Hoy en día, Ana todavía trabaja en la sala de Alzheimer, pero ahora se la recuerda no solo como una enfermera dedicada, sino también como una heroína que enfrentó lo desconocido con valentía y determinación. Y aunque las noches todavía pueden ser largas y aterradoras, sabe que nunca volverá a estar sola mientras haya luz para ahuyentar las sombras. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Era una noche oscura y lluviosa, típica de las historias de miedo. La enfermera Joanna estaba terminando su turno en el hospital local cuando recibió una llamada para controlar a un paciente que se comportaba de manera extraña. Afirmó oír voces y ver cosas que no estaban allí. Joanna, una mujer valiente pero de corazón compasivo, tomó su linterna y se dirigió a la habitación del paciente. Mientras caminaba por los pasillos poco iluminados, podía sentir el aire lleno de una tensión inusual. El hospital parecía diferente por la noche, casi como si respirara por sí solo. Al llegar a la habitación del paciente, Joanna vio a un hombre acostado en la cama, con los ojos muy abiertos por el miedo. Murmuró palabras ininteligibles mientras señalaba el rincón oscuro de la habitación. La enfermera alumbró el área con su linterna, pero no vio nada más que sombras danzantes. «Está bien, señor. No veo nada aquí», dijo Joanna, tratando de calmar al paciente. Pero el hombre siguió insistiendo en que había algo allí. Describió a un hombre vestido de negro, con ojos brillantes y una sonrisa traviesa. Las descripciones del hombre coincidían exactamente con las alucinaciones que tenía el paciente. Intrigada, Joanna decidió investigar más a fondo. Mientras buscaba en la habitación cualquier señal de un intruso, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies y avanzando lentamente hacia la habitación. El corazón de Joanna empezó a latir más rápido. Se acercó a la puerta y miró hacia el pasillo oscuro. Para su sorpresa, vio una figura oscura avanzando hacia ellos. El hombre vestido de negro, descrito por el paciente, estaba allí, de pie al final del pasillo. Con un grito de terror, Joanna entró en la habitación y cerró la puerta con fuerza. El paciente entró en pánico y agarró con fuerza las sábanas. La enfermera tomó el teléfono para llamar a seguridad, pero cuando miró hacia la puerta, vio que el hombre de negro se había ido. El resto de la noche transcurrió en medio de una confusión de miedo y confusión. La seguridad buscó en el hospital cualquier señal del intruso, pero no encontró nada. El paciente fue sedado y pasó la noche sin más incidentes. Sin embargo, Joanna nunca olvidó esa noche. Se preguntó si el hombre de negro era solo la alucinación de un paciente o si algo más siniestro estaba sucediendo en el hospital. Y aunque intentó convencerse de que era solo su mente jugando con ella, una parte de ella seguía atormentada por la sensación de que algo acechaba en las sombras. Habían pasado algunas semanas desde aquella noche aterradora, pero Joanna no podía evitar la sensación de que algo andaba mal en el hospital. Empezó a notar cosas extrañas que sucedían a su alrededor, pequeños ruidos inexplicables, sombras que parecían moverse cuando no había nadie cerca y una sensación constante de ser observado. Una noche,
Durante otro turno de noche, Joanna estaba atendiendo pacientes en el ala más alejada del hospital cuando escuchó un llanto bajo proveniente de una de las habitaciones. Preocupada, se acercó y abrió la puerta. La habitación estaba vacía excepto por una figura acostada en la cama. Era una mujer mayor, que parecía dormir tranquilamente. Joanna suspiró aliviada y estaba a punto de irse cuando vio algo en un rincón de la habitación. Era una sombra oscura con forma de hombre que parecía estar observando dormir a la anciana. Joanna parpadeó un par de veces, pensando que tal vez solo era una ilusión provocada por la tenue luz, pero la sombra permaneció allí, inmóvil y amenazadora. Con el corazón acelerado, Joanna dio un paso atrás y cerró bien la puerta del dormitorio. No podía quitarse la imagen de la sombra de su mente. ¿Quién o qué era esa siniestra figura? ¿Y por qué parecía tan interesado en la anciana? Decidida a descubrir la verdad, Joanna comenzó a investigar. Revisó los registros del hospital, buscando información sobre la anciana y posibles incidentes previos en esa habitación. Lo que descubrió la hizo aún más aprensiva. La anciana fue paciente desde hace mucho tiempo en el hospital, pero no había constancia de familiares ni visitas. Además, se sabía que la habitación donde se hospedaba fue escenario de extraños acontecimientos en el pasado, ruidos inexplicables, objetos que se movían solos e informes de sombras misteriosas. Decidida a resolver el misterio, Joanna decidió pasar más tiempo en la sala donde se alojaba la anciana. Observó atentamente cada sombra, cada movimiento, esperando encontrar alguna pista que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más convencida estaba Joanna de que algo terrible se escondía en las sombras del hospital. Y cuando finalmente descubriera la verdad, tal vez fuera demasiado tarde para salvarse a ella y a los demás en el hospital. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? Nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Había una vez un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, donde los vientos susurraban oscuros secretos y los árboles parecían retorcerse en sus propias sombras. En esta ciudad existía un viejo y lúgubre hospital, donde la enfermera Clara trabajaba incansablemente todas las noches. Clara era una joven valiente, pero incluso ella tenía sus miedos. Por la noche, cuando los pasillos del hospital resonaban con los sonidos del silencio y las luces centelleaban como ojos curiosos, Clara sentía un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche en particular, Clara estaba cuidando a un paciente enfermo, cuyos gemidos resonaban por los pasillos vacíos. Intentó consolarla con palabras amables y caricias suaves, pero algo en el aire se sentía mal. Un sentimiento siniestro la envolvió. Mientras Clara se concentraba en su trabajo, sintió algo extraño, como si alguien la estuviera observando. Rápidamente se dio la vuelta, pero no había nadie allí. Trató de descartar el sentimiento como paranoia, pero algo dentro de ella le dijo que no estaba sola. Luego, como desafiando su coraje, un toque frío y pálido aterrizó en su hombro. Clara se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por el terror mientras lentamente se giraba para enfrentar el vacío detrás de ella. Pero el vacío ya no estaba vacío. Allí, fuera de la puerta, estaba un hombre alto, pálido y con los ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su sonrisa era una fina línea de picardía que cruzaba su rostro sombrío. Clara contuvo la respiración, el corazón le martilleaba en el pecho mientras sus peores pesadillas cobraban vida ante ella. Quería gritar, pero se le quebró la voz. Quería correr, pero sentía las piernas como si estuvieran hechas de plomo. Todo lo que podía hacer era mirar esos ojos vacíos y sentir que se acercaba el frío de la muerte. Entonces, como si alguien hubiera respondido a sus gritos silenciosos, Clara escuchó pasos que se acercaban. Otras enfermeras acudieron en su ayuda, rompiendo el siniestro hechizo que se había instalado en aquel lugar.
El hombre pálido desapareció como humo, dejando tras de sí solo un rastro de miedo y misterio. Incluso después de que terminó la noche y el sol atravesó tímidamente las cortinas, Clara no pudo olvidar esos ojos vacíos y esa sonrisa traviesa. Sabía que algo oscuro habitaba los pasillos del hospital, esperando pacientemente en la oscuridad a su próxima víctima. Y sabía que cuando se pusiera el sol y cayera la noche, él estaría allí, esperando. Siempre esperando. Con el paso de los días, Clara intentó sacudirse el terror que había experimentado aquella noche oscura. Se sumergió en su trabajo, ocupándose de los pacientes y tratando de mantener su mente lo suficientemente ocupada como para no pensar en los perturbadores acontecimientos que habían ocurrido. Había una vez un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, donde los vientos susurraban oscuros secretos y los árboles parecían retorcerse en sus propias sombras. En esta ciudad existía un viejo y lúgubre hospital, donde la enfermera Clara trabajaba incansablemente todas las noches. Clara era una joven valiente, pero incluso ella tenía sus miedos. Por la noche, cuando los pasillos del hospital resonaban con los sonidos del silencio y las luces centelleaban como ojos curiosos, Clara sentía un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche en particular, Clara estaba cuidando a un paciente enfermo, cuyos gemidos resonaban por los pasillos vacíos. Intentó consolarla con palabras amables y caricias suaves, pero algo en el aire se sentía mal. Un sentimiento siniestro la envolvió. Mientras Clara se concentraba en su trabajo, sintió algo extraño, como si alguien la estuviera observando. Rápidamente se dio la vuelta, pero no había nadie allí. Trató de descartar el sentimiento como paranoia, pero algo dentro de ella le dijo que no estaba sola. Luego, como desafiando su coraje, un toque frío y pálido aterrizó en su hombro. Clara se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por el terror mientras lentamente se giraba para enfrentar el vacío detrás de ella. Pero el vacío ya no estaba vacío. Allí, fuera de la puerta, estaba un hombre alto, pálido y con los ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su sonrisa era una fina línea de picardía que cruzaba su rostro sombrío. Clara contuvo la respiración, el corazón le martilleaba en el pecho mientras sus peores pesadillas cobraban vida ante ella. Quería gritar, pero se le quebró la voz. Quería correr, pero sentía las piernas como si estuvieran hechas de plomo. Todo lo que podía hacer era mirar esos ojos vacíos y sentir que se acercaba el frío de la muerte. Entonces, como si alguien hubiera respondido a sus gritos silenciosos, Clara escuchó pasos que se acercaban. Otras enfermeras acudieron en su ayuda, rompiendo el siniestro hechizo que se había instalado en aquel lugar. El hombre pálido desapareció como humo, dejando tras de sí solo un rastro de miedo y misterio. Incluso después de que terminó la noche y el sol atravesó tímidamente las cortinas, Clara no pudo olvidar esos ojos vacíos y esa sonrisa traviesa. Sabía que algo oscuro habitaba los pasillos del hospital, esperando pacientemente en la oscuridad a su próxima víctima. Y sabía que cuando se pusiera el sol y cayera la noche, él estaría allí, esperando. Siempre esperando. Con el paso de los días, Clara intentó sacudirse el terror que había experimentado aquella noche oscura. Se sumergió en su trabajo, ocupándose de los pacientes y tratando de mantener su mente lo suficientemente ocupada como para no pensar en los perturbadores acontecimientos que habían ocurrido. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.